Muy buenas a todas y bienvenidas una vez más al resumen del mes. Ya perdonaréis que la semana pasada no hubiera vídeo, pero bueno, se me juntaron bastantes cosillas, empecé en un nuevo curro, se me juntó con el evento de la Expo Otaku que estuvimos visitando María y yo, se me juntó también con tener que grabar uno de los últimos programas del podcast, el directo con Kai, en fin, la verdad es que no fue para nada un fin de semana que pudiera dedicarle al canal. De hecho me dio mucha pena porque me hubiera gustado traer un vídeo de estos con un poquito más de chicha. Os dejaré por aquí además uno en esta misma línea que saqué hace ya bastante tiempo, relativo a todo lo que era esa primera película, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a la adaptación de cómic al cine dentro de lo que es, pues bueno, un poquito más el contexto español. Supongo que si todo va bien ese ya lo veréis la semana que viene, porque básicamente esta semana, como siempre que se acerca a final de mes, pues bueno, toca esa recopilación de todo lo que son esas reseñas, esas opiniones con mis lecturas de las últimas semanas. Este mes ha sido una auténtica locura, no me quiero alargar mucho más porque encima luego me tendré que comer una edición de 1000 pares de narices, así que bueno, retomando una frase de rigor en esta sección, para no alargarme mucho más, ahora sí que sí, vamos con el temita. En cuanto a tema superheroico, no he leído demasiado porque sí que es cierto que hay bastantes tomos que tenía atrasados, pero no hay tantos tomos nuevos que me haya interesado leer, pero sí que me ha llegado por fin uno que tenía muchísimas ganas, como es La Poderosa Capitana Marvel. La Poderosa Capitana Marvel recoge una especie de miniserie con este mismo título de La Poderosa Capitana Marvel, más algunos números de lo que vendría a ser más o menos, muy entre comillas, su serie regular. Sinceramente no sabía muy bien qué esperar, pero me he encontrado con un cómic que me ha encantado y me ha parecido una auténtica chulada. Para quien me conozca, todo lo que es el tema de los 100% Marvel, con todo el tema de Capitana Marvel, no estaba demasiado contento con lo que era la etapa espacial, más allá de aquel primer número que nos planteaba desde el dibujo de David López. ¿Qué sucede con este tomo? Que retoman esa etapa espacial, la mezclan con todo el temita de Alpha Flight, nos meten también algunos personajes así ya un poquito más de refilón, como es el tema de Guardianes de la Galaxia, con un guión de Margaret Stoll que me parece una auténtica locura. Creo que consigue mantener muy bien lo que es la esencia de esa Capitana Marvel, de esa Carol Danvers que ya nos había planteado Kelly Sue DeConnick en esa etapa anterior, y se combina con un dibujo de Ramón Rosanas y de Michele Bandini principalmente, porque sí que es verdad que hay intervenciones puntuales de otro tipo de autores, pero que creo que conservan en parte muy bien esa dinámica mucho más estética que nos habían planteado Emma Ríos o David López, como digo. Es un tomo que me parece bastante recomendable, tal vez no para entrar de cero al personaje, pero bueno, a lo mejor con tener 4 nociones básicas de quién es, de dónde viene y a dónde va, me parece bastante viable el poder seguir un poquito la trama de estos tomos. Temita DC, ya sabéis que lo tengo bastante parado, yo por regla general suelo leer 4 personajes contados y evidentemente uno de ellos, el que más posiblemente me llame de todo este universo, es el personaje de Harley Quinn. Sabéis que últimamente estoy retomando toda esa etapa del Rebirth que yo tenía más parada básicamente porque estaba esperando a que me lo sacaran en tomo recopilatorio, pero como no hay manera, pues me toca recurrir a lo que son las grapitas y bueno, ahora este formato tomo que están sacando mucho más pequeñito. Sacaron este tomo de Harley quiere al Joker, que más o menos yo lo veo como una especie de continuación de aquella microhistoria que nos traían con todo el tema de la serie animada de Amor Loco y otras historias, más al final un pequeño especial navideño que bueno, pues está como entretenido, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo, pero me parece una cosita curiosa, va haciendo como recorridos por distintas tradiciones, distintas cuestiones, que creo que además pega muy bien con el personaje de Harley Quinn y esas dinámicas que tiene con otros personajes. ¿Me ha gustado? Pues bueno, pues sí, sin más, la verdad es que es como el tema de Amor Loco y otras historias, creo que tiene su pozo, creo que tiene su trasfondo, me parece bastante interesante para ver la dinámica que tienen entre el personaje de Harley y el Joker, aunque admito que aquí creo que está bastante edulcorado. No me parece un tomo excesivamente recomendable, sí que a lo mejor lo recomendaría un poquito más a completistas, a coleccionistas. Jimmy Palmiotti Poldini al guión dentro de lo que son las dos aventuras que os comento, evidentemente con un peso, como digo, mucho más cartooniano, mucho más de serie de animación, de historias como rápidas, muy breves, muy ligeras, eso sí que es cierto. Un dibujo mucho más genérico que en cuanto a cuestiones estéticas responde bastante más a todo lo que es el tema de la serie de animación, así que bueno, pues sin más, no es algo que me parezca una auténtica locura, está bien para leer, para pasar el rato, pero vamos, tampoco es la divina papaya. Me ha llegado también por fin de tema USA 2 tomos que tenía unas ganas loquísimas de leer. Uno de ellos es el primer tomo de Middle West, que estaba esperando a que lo sacaran en tomo recopilatorio y que sinceramente me ha parecido una auténtica locura. Middle West se basa en un guión de Scotty Young, en un dibujo de Javier Corona y un color de Jean-François Beaulier, que bueno, al final
Ya sabéis que yo me gusta muchísimo este tándem de Jaume y Bollier, pero que con el dibujo de Javier Corona ya es, vamos, una auténtica petadura de cabeza. Por llamarlo de alguna forma, se convierte en una especie de relectura del clásico del Mago de Oz, un universo con toques muy ligeramente fantásticos, pero que bueno, en un principio se nos muestra como una cuestión bastante realista. Poco a poco vamos viendo cómo hay algo sobrenatural que va rodeando a los personajes, a la situación, a este universo que nos están planteando, y que además juega muy bien con la relación entre padres e hijos, en ocasiones abusiva como vemos en uno de estos casos, pero que poco a poco, bueno, pues consiste en ver cómo este personaje principal va encontrando su lugar en el mundo. Sabéis que el último trabajo que leí de Skottie Young, el tema de Bully Wars, no es algo que me entusiasmara, básicamente porque creo que tenía una gran cantidad de altibajos y que realmente había cosas que no sabían muy bien cómo plantear. Sin embargo, con Middle West creo que hacen un trabajo estupendo, me parece muy recomendable para todos aquellos que queréis leer algo con un poquito más de chicha, a la vez que viendo un poquito también todo lo que es, yo creo, la recopilación un poco de la obra que hemos tenido hasta el momento del personaje de Skottie Young, acompañado por dos profesionales en cuanto al tema del color y del dibujo que me parecen una auténtica maravilla. Y realmente poquito más os puedo contar porque es el primer número. Ya sabéis que en cuanto a Image, normalmente estos primeros tomos suelen ser muy introductorios, tenemos cositas sobrenaturales, tenemos temas de tecnología, tenemos circos, tenemos magia, tenemos animales que hablan, en fin, repito, yo estoy con muchísimas ganas de ver cómo continúa, así que ya os iré trayendo las reseñas según nos vayan llegando. Jordi Belair, Vanessa del Rey, Redlands, creo que ya no tengo absolutamente nada más que decir. Sabéis que el primer tomo me gustó, sí que es cierto que a lo mejor leyendo este segundo tomo de la serie de Redlands estaba un poquito desconectado porque hacía bastante que no había leído el primero y había algunas ideas que se me escapaban. No obstante, creo que este segundo tomo hace muy bien porque retoma algunas de las ideas anteriores, te las va refrescando, va ampliando todo lo que es el universo este de brujería que nos están construyendo y casi se acerca un poquito a lo que estábamos teniendo en la serie de Netflix de Sabrina. Vemos cómo estos personajes, casi en la línea de lo que tenemos con Lilith, como digo, en esta serie televisiva, se van acercando a ese personaje que ha estado ahí durante toda su vida. Vemos cómo se van viendo involucradas en algo mucho más grande que parece que realmente se les escapa el conocimiento, y todo ello sin abandonar todo lo que nos habían planteado en ese primer volumen, casi con un corte un poquito más policíaco. Continúan ampliando las relaciones que tienen entre las protagonistas y todo lo que es el circulito de personajes que las rodea dentro de este universo de Redlands, y con esto creo que consiguen darle una verdadera profundidad a los personajes. Vamos viendo de dónde viene cada una de ellas, cómo van acabando más o menos juntas, aunque sí que es verdad que siento que tanto en el primer tomo como en este segundo juegan mucho a evolucionar la historia, pero de repente te dejan en un cliffhanger que, por lo menos en mi caso, ya que los cojo en tomo recopilatorio, me cuesta bastante esperar hasta que sale el siguiente. Ya sabéis que yo tengo una gran obsesión con los personajes de los Moomins y por supuesto que he querido continuar leyendo esta serie de Tove Jansson, por lo menos en esta primera etapa. Continúa muy en la línea del primero, ya sabéis que son historias muy breves, muy naif. En cada uno de estos tomos hay como 4 o 5 historias. Las tiras cómicas tienen una especie de narrativa autoconclusiva que sin embargo tienen sentido dentro también de una historia bastante más compleja. En este sentido sí que es cierto que a lo mejor los personajes no tienen una gran evolución. Yo sinceramente creo que lo comprendo un poquito más casi a modo de tira de prensa diaria. No es que tenga todo un gran trasfondo, se convierte en una especie de situación surrealista todo lo que les va sucediendo, historias en la montaña, historias en la selva, traen la selva a su casa, se van de vacaciones, se pierden, básicamente un poquito de chicha, un poquito de humor para ir desarrollando las historias. Merecen mucho la pena porque por lo menos a mí me despiertan un poco de sentimiento de cariño. Esta es la otra cosita de la que os quería hablar en cuanto al tema de brujería, aunque todavía me queda una tercera, y es Mujeres de Salem. Mujeres de Salem de Thomas Gilbert le tenía unas ganas increíbles y de hecho no me ha decepcionado en absoluto. Si lo que realmente busquéis en cuanto al tema de brujería y os interesa el tema es algo más documental, algo digamos más crítico, más analítico, más histórico, Mujeres de Salem creo que es una visión perfecta. Digo que es una visión perfecta porque yo en este sentido sí que me he tragado bastantes documentales del tema, es algo que me interesa bastante. Además he estado también leyendo algunas de las cartas y de las declaraciones que tienen, por cierto, digitalizadas si os interesa el tema, dentro de lo que es la propia web de Salem, y aquí te ofrece una cuestión muy documental ya que históricamente está bastante bien ambientado, tiene algunos de los principales puntos que posiblemente llevaran al desarrollo y al detonante de todo lo que es esos juicios de Salem a nivel pues más institucional, a nivel más religioso, y sin embargo ofrece una mirada crítica que para nada tiene que ver con ese ambiente mucho más sensacionalista que a lo mejor es lo que podemos ver de normal en todo el tema de los reportajes y los documentales que suelen echar por televisión. Estéticamente tiene un ligero toque como abocetado, junto con un color que, bueno, pues se entremezcla lo que son luces y sombras con manchas de color, no grandes cantidades de volumen, pero me parece estéticamente increíble lo que consigue también a nivel visual. Sí que a lo mejor me sobra porque creo que no tiene una relación tan estrecha como le han querido dar
a todo lo que es ese epílogo, esa especie de artículo que nos aparece al final. Dicho esto, me parece una obra asquerosamente recomendable. Os interesa este tema, os interesa el tema del feminismo, os interesa una visión crítica sobre muchas cuestiones históricas, creo que Mujeres de Salem es posiblemente de lo mejor que nos han publicado en España, con un toquecito bastante más indie en las últimas fechas. Siguiendo con el temita indie, en este caso Uli Lust, con Cómo traté de ser una buena persona, autora vienesa que nos narra una historia más o menos de juventud en torno a la década de 1980, muy autobiográfica. Sinceramente creo que también habla bastante de un tema que no se suele tratar, por lo menos no con esta densidad, en cuanto a, bueno, pues una serie de relaciones que a lo mejor son un poquito más atípicas. No os podéis hacer a la idea de lo que me estoy agobiando con el calor y el foco hoy, ¿eh? Si no me da un jari antes de terminar el vídeo, ni bien ni mal. En fin, el caso es que esta autora con 18 años tiene a su hijo, actualmente tiene 23, su hijo vive en el pueblo con los abuelos, mientras ella en la ciudad trata de ganarse la vida como dibujante y como ilustradora. Convive con Georg, que es un hombre que ya roza los 40, que tiene una visión del mundo, de las relaciones, bastante distinta y bastante abierta, tengo que decir. Él se dedica un poquito a lo que es el mundo del teatro y ella decide buscar a alguien que la complemente a nivel sexual, siempre con el consentimiento, en este caso, de la persona con la que comparte la relación, que es Georg. Encuentra a Kim, a una tercera persona, con la que entonces las cosas se van a complicar bastante, porque aunque sí que es alguien externo, digamos que su visión sobre todo este mundo es muy distinta. Esto, como digo, se va a ir complicando a nivel personal, incluso a nivel institucional, porque bueno, vemos también pensamientos muy retrógrados, muy machistas, aunque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época de hace 30 años, una gran cantidad de contrastes culturales, que al final lo que nos permiten es ver cómo van aflorando distintos tipos de sentimientos, distintas etapas, y que al final, pues bueno, también tiene una repercusión de maltrato físico, de maltrato de pareja, y aunque sí que a lo mejor con ella puedes empatizar y puedes llegar a sentir algo de lástima por su personaje, creo que es más sencillo a lo mejor empatizar con su entorno, el hecho de ver cómo realmente no puedes hacer nada por ella. Es una de estas obras que, aunque sí que tienen mucho peso personal, mucha cuestión interna de la propia autora, de la propia Uli Lust, creo que me gusta más como contexto social, como contexto cultural, casi como una cuestión filosófica, no sé si llamarlo así, pero bueno, de comprensión de lo que era en este caso la Viena de estos años 80. Pero para compensar este amargo sabor tenemos Laura Dean me ha vuelto a dejar, una obra de Mariko Tamaki, a quien posiblemente ya conozcáis de otras obras como pueda ser el tema de Hulka, como puedan ser cosillas como Leñadoras, y una autora que yo sinceramente también estoy como muy orgulloso, en este caso a nivel patrio, porque ya sabéis que estoy muy contento de poder hablar de la escena que tenemos a nivel de cómic en Aragón, como está el caso de Rosemary Valero O'Connell. Cierto es que esta autora no es genuinamente de Zaragoza, pero bueno, tiene su vinculación en cuanto a todo lo que es pues su formación y su desarrollo también un poquito dentro del mundo del fanzine, y de hecho me da pena porque hace un par de años la tuvimos aquí y como no había sacado todavía esta obra, en la cual sí que ya estaba trabajando, pues bueno, no supe tampoco realmente apreciar su obra. El caso es que Laura Dean me ha vuelto a dejar se convierte en una obra de amor, de desamor, una historia totalmente cotidiana de dos personas que se quieren pero una no termina de aportar a la relación, cortan, vuelven a volver, vuelven a cortar, en fin, una serie de amores y desamores, yo creo también con un toque muy teen, muy adolescente, una etapa complicada de la vida en la cual no solo debes de manejar tu parte emocional, sino que también en ocasiones tienes que aprender a gestionar esa amistad que tienes con otras personas, todos los problemas que te vienen de fuera y que muchas veces no sabes del todo ver. Creo que Mariko Tamaki hace un trabajo espectacular llevando a los personajes, los hace muy complejos, muy creíbles, les hace evolucionar con unas curvas que me parecen espectaculares, mientras que Rosemary Valero con él hace un trabajo muy bonito, muy fino, muy delicado, un trabajo impecable en cuanto al trabajo, al manejo de las líneas, de las tintas, del color, así que sinceramente si os gusta un poquito, como digo, este tema de romance, casi con un toque más adolescente, Laura Dean me ha vuelto a dejar, me parece una de las grandes publicaciones también que hemos tenido en los últimos meses. La continuación del Niño Brujo, La Bruja Escondida, ya sabéis que la primera hora me fascinó, me volvió absolutamente loco porque creo que tenía un peso educativo muy importante respecto a algunas cuestiones de género, y en La Bruja Escondida me parece que continúan perfectamente con esta línea temática, respetando muy bien la ideología o esa línea más filosófica que nos transmitía Molly Knox Ostertag desde ese primer volumen. Que no quiero yo decir nada, pero también estoy muy orgulloso de que aparezca aquí mi recomendación en vídeo de lo que es el Niño Brujo, ¿sabes? Que de esto no sabía yo nada, me enteré de casualidad y en fin, pues me hizo ilusión, no voy a mentir. En el caso de La Bruja Escondida tenemos a Charlie, tenemos a Aster y tenemos a un tercer personaje que nos introducen para narrarnos una historia, en este caso ya un poquito más adolescente, un poquito más adulta de lo que nos estaban contando en ese primer volumen. En el Niño Brujo nos hablaban un poquito más de lo
lo que es la búsqueda de identidad, un poquito también de cuestiones de amor más genérico, y sin embargo en La Bruja Escondida creo que ya hablamos también de una especie de amor propio, de una especie de interacción con los demás, de aprender a gestionar los sentimientos, de aprender a gestionar los celos, mientras que hay personas externas que todavía continúan buscándose a sí mismas y que encuentran en esas personas que ya han empezado a generar un cambio una especie de personaje referente. Creo que en este caso me gusta porque encontramos también el desarrollo de otro tipo de sentimientos, encontramos sentimientos como la empatía, como la bondad, como el saber tender la mano a quien realmente lo necesita, pero también a saber aceptarnos a nosotros mismos, a saber pedir ayuda cuando realmente es necesario. Sinceramente, si os gustó el primer tomo, este segundo me parece una cosa totalmente necesaria. En terreno español tenemos el caso de Harry Potter el mago cabezón, de Enrique V. Vegas, siguiendo esta línea que él mismo va llevando de, bueno, pues adaptaciones de películas, de sagas, en sus pequeños volúmenes recopilatorios donde más o menos hace un resumen de las 4 ideas principales, siempre en modo de parodia y tratando de darle unos pequeños giros mientras va llenando cada una de estas escenas de easter eggs, de pequeñas referencias, de guiños. No me voy a entretener demasiado porque creo que más o menos explica por sí sola toda esta idea, que es una revisión de lo que son las películas y de los libros de Harry Potter, porque introduce algunos elementos literarios que me parece muy interesantes, mientras que incluye algunas otras referencias muy castizas, muy propias, como pueda ser el Alcázar de Segovia, al cual convierte en Hogwarts. Y aunque sé que Enrique V. Vegas a lo mejor no es para todos los públicos, en el sentido de que, bueno, pues se trata de un humor como muy ligero, muy naif, muy ingenuo, muy chorricas, yo sinceramente llevaba muchísimo tiempo esperándolo, estaba muy extrañado de que este tipo de publicación no saliera por fin de su mano. Así a medio camino entre lo que es el cómic español y el tema del manga tenemos Henshin de Ken Nimura, que ya sabéis que es un autor medio japonés, medio español, autor también de I Kill Giants, una obra que disfruté muchísimo, y hace poco me encontré por casualidad, ya sabéis, en una de estas búsquedas mías por Wallapop de segunda mano, este tomito de Henshin. Henshin es una especie de antología donde a través de pequeños capítulos, de pequeñas historias, de pequeños relatos, el propio Ken Nimura nos va contando distintas historias. Va entremezclando algunas que tienen como un mayor grado de invención, algunas muy ligeras, muy cotidianas, que giran en torno a personajes tan livianos como pueda ser un gato y su día a día, con otras que rozan todo lo que son temas de yakuza, de asesinatos, en fin, una cosa que es auténticamente loca, mientras que mete también otros capítulos pues bastante más cotidianos, mucho más autobiográficos, mientras que el propio Ken Nimura se introduce en algunas de estas historias casi a modo de lo que hacían pues bueno, otros grandes autores del manga, como pueda ser Tezuka o como pueda ser Akira Toriyama. Sí que es cierto que a lo mejor el precio del tomo es un pelín elevado, pero me parece algo totalmente recomendable porque además sirve como uno de los claros ejemplos de esas relaciones duales, que además creo que está publicado como en el año 2014 si no recuerdo mal, como digo, de esos encuentros duales entre Japón y España. Siguiendo con el tema manga, tenemos Pink de Kyoko Okazaki, que sinceramente es una obra que me ha parecido estupenda. Es una especie de revisión de cuentos de hadas con una especie de matiz tipo Pretty Woman, con un final muy rollo Solanin, pero que han conseguido comprimir en una única obra. Tenemos una joven Tokyo Girl que por las mañanas es, pues bueno, no sé si es recepcionista, secretaria, en fin, que trabaja como de administrativa en una gran empresa, pero que por las tardes y por las noches se prostituye para ganar dinero para poder darle de comer a su cocodrilo mascota. Nos habla de una chica en cierta medida caprichosa que por otro lado parece que tiene la cabeza bien amueblada. Es un personaje bastante rico, bastante lleno de contradicciones y a la par de coherencias, con una vida un poquito muy de historia de cuento de hadas, como os comentaba anteriormente, ya que su padre está casado con una señora que es su madrastra, tiene una hija que a la vez ejerce de hermanastra para ella, con una relación un poquito peculiar, la madre tiene un amante y en fin, todo se va enrevesando, todo va viendo un poquito cómo se va complicando, cómo esta situación personal se le va yendo de las manos, que hace que en ocasiones, pues bueno, reflexionemos y nos planteemos algunas cuestiones sobre el sexo, sobre el amor, sobre el dinero, sobre un poquito la vida más contemporánea, y que sorprendentemente no deja de ser una obra de los años 80, por lo cual es como muy extraño pensar que muchos de estos temas, casi 40 años después, todavía siguen vigentes. Una obra muy ligera, un dibujo muy abocetado que además creo que le da un toquecito como un poco underground y que le pega bastante a esta obra, y que en definitiva, aunque ya lleva un tiempo publicada, me parece uno de los grandes descubrimientos
que he tenido en los últimos tiempos. Otro manga bastante atípico, en este caso Obscenidad de Roku Denashiko, que es una autora japonesa que nos habla de, bueno, pues una situación un poquito peculiar. Una situación un poquito peculiar porque Roku Denashiko desarrolla lo que ella denomina el arte mango, algo así como el arte coño en español, y es que la propia autora parte de una concepción bastante interesante que nos habla de la concepción, digamos, de la propia identidad sexual en Japón, porque habla de cómo las mujeres no son capaces de identificar sus propios miembros genitales. Con todo ello decide empezar a elaborar una serie de productos que tienen como objeto principal la vagina como concepto genérico, tal y como vemos aquí en la portada, como su propia vagina y la de cada una de las integrantes de, bueno, pues los distintos talleres que va realizando, pero de repente todo se le empieza a ir de las manos a través de hacer un pequeño crowdfunding en el cual, con una especie de molde de su propia vagina, pretende promover una impresión en 3D para convertir una canoa en una especie de canoa con su propia vagina, pues como medio estético, ¿no? Como una especie de decoración para poder navegar. El planteamiento en sí es un poco absurdo, pero vemos cómo poco a poco se le empieza a ir de las manos, ya que de repente es acusada de delito de obscenidad, que es un delito increíblemente grave por lo que aquí comentan. Y todo esto lo que va haciendo es mostrarnos cómo ella va siguiendo un proceso judicial en el cual durante una semana, aunque parecen meses, permanece en la cárcel con bastantes compañeras que han cometido otro tipo de delitos. Vemos cómo poco a poco intenta hacer cambiar esta mentalidad, cómo va encontrando algunos resquicios, algunos vacíos legales, y cómo hay una serie de abogados que también están en contra de algunas de estas cuestiones. Esta obra además entremezcla lo que es todo el tema del manga con algunas explicaciones de la propia Roku Denashiko, pues bueno, de cuestiones legales, de cuestiones históricas, de cuestiones pues un poquito también de contexto de todo este proceso que va siguiendo, y sinceramente me parece algo increíblemente interesante. Si lo que os interesa es una cuestión mucho más contextual, mucho más social, Obscenidad me parece algo muy digno de leerse, muy digno de analizar, y de hecho es algo que creo que incita a investigar en algunas cuestiones que se van tratando a lo largo de todo el manga. Una obra con un enfoque totalmente inesperado como es Cuéntame Galko-chan. Cuéntame Galko-chan es una especie de consultorio de dudas adolescentes, casi como las que podríamos encontrar en cualquier revista, por lo menos de las que se publicaban antes, no sé si a día de hoy siguen siendo populares, pero bueno, como digo, esas páginas que teníamos con algunas dudas, en este caso muchas veces vinculadas a temas de sexualidad, de biología, pues un poquito también de conocer el propio cuerpo, y en Cuéntame Galko-chan a través de pequeñas historias de 1 o 2 páginas las van resolviendo a modo de historia de manga. Todo ello contado a través del personaje de Galko-chan, que es esta Gal, la cual la verdad es que tiene los pechos bastante grandes y creo que es algo que encaja bastante con algunas de las dudas iniciales, y a ella se le unen personajes como Tako, como Oyo y bueno, pues una serie de personajes masculinos que también van dando excusa para contar algunas cositas aparte de todo lo que nos van narrando. No es que tenga una cuestión narrativa bastante extensa, sí que es verdad que en algunos casos puntuales se nos va dando algo de información tanto de los propios personajes en los márgenes de los mangas, como a través de pequeños capitulitos que nos van contando, digamos, el canon de toda esta historia, y me ha sorprendido porque no esperaba para nada esto. Me parece una lectura súper ligera, súper interesante, creo que está bastante bien porque a lo mejor en este caso ya no hay un enfoque tan japonés como es el caso, por ejemplo, de Obscenidad, sino que es una cuestión bastante más genérica. Repito, una cosa súper ligera, súper entretenida. Si lo que os apetece es desconectar y leer algo bastante distinto a lo que nos suelen traer dentro de todos estos circuitos de manga, pues un poquito más comerciales, definitivamente Cuéntame Galko-chan creo que es algo totalmente dignísimo de poder leer. Voy a intentar ir rápido porque ya empiezo a ver que la batería se me está poniendo en rojo y yo ya sí que no vuelvo a encender el foco en muchísimo rato. Pokémon, que era unos mangas que tenía muchísimas ganas de leer, un amigo como que me había desanimado porque decía que los capítulos únicamente eran combates de un Pokémon contra otro, y sin embargo me he encontrado con algo que me ha sorprendido gratísimamente. O sea, me he encontrado con historias que, bueno, en este caso son los Pokémon rojo, verde y azul, por lo cual tienen un pequeño arco cerrado en el cual nos cuentan una historia muy concreta de rojo, azul y verde, que también aparece por ahí en medio, mientras que Pokémon amarillo de momento solo me he leído el primer tomo, aunque tengo por ahí pendiente de empezar el segundo, y como digo, pues bueno, son pequeñas historias cerradas, cosa que me gusta bastante porque no te obliga a ir leyendo manga tras manga, sino que a lo mejor comprándote 2, 3 tomitos tienes una historia completamente cerrada que a lo mejor sí que hace referencia a otras cosas, pero bueno, como que te lo explican bastante bien como para que sea algo suficientemente independiente. Me ha recordado muchísimas cosas, me ha traído muchos feelings en cuanto a todo lo que
es, pues bueno, esos momentos de niñez en los cuales yo jugaba al videojuego y en los cuales yo veía el anime, encuentras muchísimas referencias, como digo, al anime, a los videojuegos, cosas que a lo mejor te complementan o te explican algunas ideas que creo que son bastante transmedia. De hecho, a ver si sale el artículo de estos chicos que hablaron del tema en el congreso del cómic, porque me volvió absolutamente loco, y creo que es algo muy interesante para la gente que ya tenemos unos añitos y que a lo mejor esto lo pillamos en nuestra niñez, incluso para las nuevas generaciones, porque creo que está bastante bien a modo narrativo para recopilar algunas ideas, algunos personajes bastante clásicos dentro de todo lo que es el tema de la saga. La pequeña forastera, tomo 6, por fin, al margen de lo que sucede en el tomo 5, empezamos a ver cómo todo esto ya bastante más complejo de lo que nos habían estado contando en los últimos tomos se va desarrollando, van teniendo su chicha, se van trasladando, los personajes empiezan a intimar o empiezan a socializar un poquito más entre ellos y vemos cómo todo se va haciendo más complejo y a la vez muchísimo más rico, pero sin embargo continúo con esa sensación de que están estirando la historia de manera un poquito innecesaria para contarnos cosas. Estoy bastante expectante porque tengo ganas de ver cómo continúa la historia, ya se nos empieza a hablar un poquito más de lo que es el pasado del Doctor, empieza a avanzar todo lo que es la trama del reino respecto a todo el tema de la pequeña forastera, por lo cual me parece un gran tomo. Sigo echando en falta que a lo mejor sea una serie bastante más continua, porque es algo para tomarse como con mucha calma, como que me falta ese terminar de arrancar, ¿no? Ese terminar de llevar la historia hacia un puntito más lejano. Con Beastars yo ya, el tomo anterior me pareció una auténtica locura, este tomo ya va como 7 pasos más allá. Empezamos a ver ideas del Shigumi, empiezan a aparecer personajes que no sabíamos que existían, pero que creo que le han dado una vuelta por completo a todo lo que es el sistema de funcionamiento tanto del instituto como de toda esa investigación que por fin estamos volviendo a ver del asesinato de Tam. El propio Legoshi por fin al final del manga hace algo totalmente inesperado, pero que creo que en el fondo es como muy coherente, muy lógico, con mucho peso, con mucho sentido. En fin, el volumen 7 me ha parecido una auténtica locura y ya está, es que no quiero decir nada más porque sé que habrá gente que a lo mejor esté leyendo todavía alguno de los tomos anteriores, pero este es ya el acabose. Para mí es posiblemente lo mejor que hayamos leído desde los primeros tomos. Y por último, una serie de catastróficas desdichas, en este caso de Miserable Mill. Por fin he retomado la saga. Aquí tenemos todo este tema del aserradero, donde ya empezamos a ver cómo se va complicando toda la cosa respecto al tema de los disfraces de Olaf, de cómo lo van haciendo todo un poquito más cruel, aunque sigo pensando que en algunos casos es bastante superior la serie de Netflix a lo que tenemos dentro de las novelas. Me vuelven muy loco porque creo que la narrativa de Lemony Snicket es gran parte del atractivo y gran parte de las cosas que le dan, pues bueno, ese peso bastante más denso a la novela que a todo lo que es el tema de la serie, pero también se hace un poquito más confuso en algunas ocasiones algunas de las interacciones que tienen los personajes a nivel literario. Tengo todavía pendientes algunos libros, supongo que los iré trayendo según me los vaya leyendo, porque además ahora que viajo en autobús pues los voy retomando de manera bastante más habitual. Y en fin, aquí ya sí que sí, acabamos con el tema de las lecturas. Como podéis ver, posiblemente haya sido uno de los vídeos de lecturas más densos de los últimos meses, así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias también a la gente que se ha ido sumando últimamente al canal, si estáis viendo este vídeo, porque me imagino que algunos habrán llegado por todo el tema de Harry Potter. Ya sabéis que de esto se trata también un poquito el canal, de ir variando los temas, de ir colaborando unos con otros para ir comentando cosillas, así que me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de información cuáles han sido vuestras últimas lecturas, cuáles son vuestras recomendaciones, qué recomendaciones habéis tomado del vídeo, en fin, todo lo que queráis comentar pues de este último mes, de estas últimas cosillas que os hayáis ido echando al cuerpo. Ahora ya sí que sí, no me queda mucho más que decir, me voy a despedir porque ya no sé ni cuánto rato llevo grabando, no sé cuánto rato me voy a pegar editando y estoy sufriendo un calor increíble. Os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Y ahora ya sí que sí, esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.